Repitan, la Biblia es la palabra de Dios. He venido a la casa de Dios a escuchar palabra del cielo, no de la tierra. Palabra que viene de Dios para que yo viva en la tierra, en bendición de Dios. Decido creer, no dudar y ser un hacedor de la palabra de Dios. Reprendo todo espíritu que quiera perturbar mi mente, mi alma, que quiera robar la palabra de mi corazón. Decido creer y la palabra como semilla se siembra en mi corazón y me declaro ser un hacedor de la palabra de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Aleluya. Antes de sentarte, saluda a la persona a tu lado. Vamos a revisar en la palabra de Dios la importancia de sembrar la semilla. El ser humano no puede tener semilla más que la que le da Dios. La semilla, Dios la creó para que tú y yo trabajáramos y tuviéramos para comer. Tu cuerpo y mi cuerpo fue creado para el trabajo, pero el cuerpo para trabajar necesita comer. Dios estableció de esta manera en su diseño divino tu cuerpo y mi cuerpo. Por eso necesitamos conocer lo que enseña la Biblia. El cuerpo tiene que ver con la creación misma de Dios, el alimento. Todo lo que hacemos es conforme a lo que Dios ha dispuesto y por eso venimos a la iglesia para ser instruidos en lo que debemos hacer aquí en la tierra. Nosotros, si no conocemos de Dios, si no conocemos de la Biblia, estamos haciendo lo que nos enseñaron en tradiciones y costumbres en la familia. Hacemos las cosas porque así nos enseñaron. Somos imitadores de las personas que hacen algunas cosas buenas y creemos de que también nosotros la debemos hacer. Nosotros, cuando venimos a Jesucristo, tenemos que cambiar esa forma ya de pensar. Por eso la entrada a la salvación, la entrada al reino de Dios, la entrada a la bendición de Dios está en el arrepentimiento. Arrepentimiento es cambiar tu forma de pensar. Hemos pensado de acuerdo al pensamiento de lo humano, pero a partir de que aceptamos a Jesucristo, debemos comenzar a pensar como Dios piensa. Y el pensamiento de Dios está registrado en este maravilloso libro que se llama la Biblia. Este es el pensamiento de Dios. En la medida que tú y yo estudiemos la Biblia, conocemos a Dios. Y por eso venimos a la casa de Dios para ser enseñados en la Biblia, ser enseñados en la palabra de Dios y
Al final haremos un llamado de arrepentimiento para que aquellas personas que decidan entrar al reino de Dios, entren. Dios nos está llamando a vivir en el reino de Dios. Es un llamado para toda la humanidad. Jesucristo no vino a establecer ninguna denominación, Él vino a rescatarnos del reino de Satanás y llevarnos a su reino. Pero el reino de Dios es diferente al reino de lo humano. Por eso tenemos que ser enseñados. Y hoy hablaremos de la importancia de lo que es la siembra para la cosecha. Tenemos que sembrar para cosechar. No podemos tener cosecha sin sembrar. Sembrar es trabajar la semilla. Dios da la semilla para que nosotros la sembremos. Recogemos el fruto de la siembra, que es la cosecha, para que tengamos para comer. La economía de una persona, la economía de una familia, la economía de una ciudad, la economía de una nación, se sustenta en estos principios, en los recursos que hay que sembrar o obtener de la siembra, todo lo que tiene que ver con la distribución misma del recurso, el consumo del recurso, todo esto tiene que ver con la economía. Y esto habla de dinero, porque el dinero lo necesitamos para hacer transacciones. Si hay cosecha, habrá dinero. Si no hay cosecha, no habrá dinero. Así que los principios los da Dios. Dios quiere de que tú y yo dependamos de Él, no del trabajo, no del dinero, sino de Él. Por eso tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a Eclesiastés para entender lo que estamos explicando. Eclesiastés capítulo 7. La Escritura habla del trabajo y de la comida. Eclesiastés capítulo 6, Eclesiastés 6, versículo 7. 6, 7. Todo el trabajo del hombre es para su boca. Todo lo que tú y yo trabajemos es para alimentar el cuerpo, alimentar la familia. Por eso el varón, cuando ya piensa casarse, tiene que pensar que serán dos bocas. Será responsable de dos. Y cuando vengan los hijos, 3, 4, 5, no sé. Los hijos los da Dios. Por eso los que se casan deben venir a ser bendecidos por Dios. Esto es entrar en un pacto con Dios, es el pacto matrimonial. Porque Dios ayuda en el trabajo y en el alimento. Así que son principios que tenemos en las Escrituras. Lo primero que Dios dio fue el trabajo al hombre. Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 dice: yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. El trabajo viene de Dios. Tenemos que ir cambiando nuestra forma de pensar, porque en la forma tradicional del pensamiento humano es de que nosotros nos merecemos el trabajo que tenemos en lo secular. Algunos trabajan en una oficina del sector público, otros del sector privado, otros tienen un negocio, una empresa, pero debo decirte que todo talento que tú tengas, toda habilidad que tú tengas para un negocio, una empresa, te lo ha dado Dios. Porque Dios está vigilando tu alimentación. Las personas que pierden su entendimiento, pierden sus pensamientos, tienen perturbación en su mente, no pueden trabajar.
Por eso los talentos los da Dios, los dones los da Dios, las habilidades las da Dios y las oportunidades de un trabajo en el sector público, sector privado, lo da Dios. Por eso si no tienes un trabajo, pídeselo a Dios. Dios es Padre, la figura del Padre. La naturaleza de un Padre está en el dar. Jesucristo vino a enseñar de Dios el Padre y Jesús dijo, todo lo que le pidan a mi Padre, lo daré. Por eso tenemos que ir al Padre, pero no todos pueden ir al Padre porque el problema de la humanidad es el pecado. El pecado limita la entrada al Padre. Dios el Padre quiere de que todos vengan a Él, pero hay un impedimento, el pecado que cometió Adán y Eva ha apartado a toda la humanidad de Dios. Este es el propósito por el cual Dios, el Padre, nos amó de tal manera que hace 2017 años atrás envió a su Hijo Jesucristo para quitar el pecado, esa barrera que detenía al hombre en la tierra con respecto al Padre, para que toda persona pueda acudir al Padre, porque el Padre es fuente de toda bendición. Toda bendición que tú quieras tener en la tierra, toda necesidad que quieras tener suplida, necesidades espirituales, necesidades de salud física. Dios creó tu cuerpo, Él diseñó tu corazón, diseñó tus riñones, diseñó tu hígado. Tienes que acudir al Creador. A esto vino Jesucristo, a reconciliarnos con el Padre. Dios quiere que nosotros tengamos todo suplido, bienes espirituales, bienes de salud física, bienes de salud financiera. Dios quiere que sus hijos vivan bien en la tierra, no anden mendigando nada. Por eso la palabra es muy clara acerca de los que caminan con el Señor. En el Salmo, busca el Salmo 37:25 dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Esto habla de bendiciones materiales, todo lo que necesitamos. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios se lamenta de los mendigos en la tierra. Dios envió a su Hijo Jesucristo precisamente para rescatarnos. La Biblia dice de que Jesucristo, mira lo que dice en cuanto a Jesucristo en su primera venida, segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Dios es rico, pero por amor a ti y a mí, por amor a la humanidad en la tierra, Dios se hizo pobre al descender al planeta Tierra en la persona humana de Jesús de Nazaret. Por eso Jesús de Nazaret nació en un lugar de pobreza, nació en un establo y
las señales de pobreza. El pesebre es una señal de pobreza. Igual el pañal es otra señal de pobreza. Hoy en día tenemos un concepto distorsionado de lo que es el pesebre y de lo que es el pañal. No, el pañal es un concepto de pobreza. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, dice la Escritura, por amor a ti y a mí, para que nosotros con su pobreza fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. A esto vino Jesucristo, a sacarnos de la pobreza, a sacarnos de la miseria, a sacarnos de la condenación, a sacarnos del pecado. El pecado trae todo esto. El pecado es lo que le da derecho legal a Satanás para mantenernos pobres, arruinados, para mantenernos esclavizados, para mantenernos dando lástima en la tierra como mendigos. A esto vino Jesucristo, a rescatar a los cautivos, a sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Él no vino a establecer religión. La religión te puede mantener en la misma condición donde estás. Muchas personas lo único que conocen es religión cristiana, pero no conocen al Cristo que vino del cielo. Jesucristo vino del cielo y está hoy en el cielo, y aquí está el Espíritu Santo, y Jesús nos ha dejado su palabra. Dios tiene su palabra. Esta palabra tú y yo la tenemos. Lo primero que Dios estableció cuando se inventó la imprenta, no puede haber un invento en la tierra, no puede haber una creación humana en la tierra, no puede haber una sabiduría en el hombre si no la da Dios. Y Dios estableció con Juan Gutenberg la invención de la imprenta, y el primer libro que se imprimió, ¿cuál fue? La Biblia. La Biblia, esto fue aproximadamente, creo que fue el siglo XVI. Si tú revisas tu Biblia, a mí me gusta revisar todo. Si tú revisas tu Biblia, si es la misma que yo tengo, la revisión de 1960, la Reina Valera, dice aquí, antigua versión de Casiodoro de Reina, y está el año 1569, habla del siglo XVI, se había inventado la imprenta. O sea que tú y yo tenemos la gran bendición de Dios de tener una Biblia en español, desde el mismo tiempo que Dios creó la imprenta. O sea que desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, 6 siglos que la humanidad tiene la Biblia, y de manera especial el pueblo hispano, una Biblia en español. Entonces no podemos nosotros decirle a Dios, fui ignorante de tu palabra. Somos la generación de más conocimiento hoy en día. No descuides la lectura de la Biblia. Aquí está la sabiduría de Dios, que es la que tú y yo necesitamos, no la sabiduría humana, no la sabiduría que viene de hombre alguno en la escuela, en la universidad. Nada de eso te va a servir para conocer la verdad y ser libre de Satanás. Por eso tienes que arrepentirte, cambiar tu forma de pensar, dejar de pensar de la manera humana, tradicional, del pensamiento humano, de la filosofía humana, y empezar a pensar en el pensamiento de Dios. Ese es el propósito por el cual tú estás hoy aquí en Maranata.
Porque Dios te ama y Dios quiere que tú conozcas la verdad para ser libres de todo ataque del diablo, porque el diablo se especializa en engañar. ¿Cuál es el peligro del ataque del diablo? El peligro es de que el diablo conoce la Biblia. Si tú no la conoces, el diablo sí la conoce. Y la forma, la manera en que el diablo ataca es usando la Biblia tergiversada. De otra manera, el diablo habla verdades a medias. Verdades a medias. Así engañó a Eva. Sus sentidos fueron perturbados. Eva cayó en el engaño. Por eso no basta con tener la Biblia, necesitamos algo más que la Biblia. Y por eso Jesucristo dijo antes de irse: es necesario que yo me vaya para que venga ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Quién reveló estas Escrituras? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo usó a cerca de 40 personas en un periodo de 1500 años para que se escribiera este maravilloso libro. No hay contradicción. Todo lo que Dios hace en la tierra lo hace a través de personas humanas. Pero ¿quién inspiró, quién reveló a estas personas humanas para que escribiera este libro? El Espíritu Santo. No vino por pensamiento humano, vino por el pensamiento de Dios, por revelación del Espíritu Santo. Por eso cuando tú lees la Biblia, debe ser el Espíritu Santo que debe estar en ti y en mí para tener revelación de la palabra de Dios. Y si tú caminas con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y conoce las Escrituras que te da el Espíritu Santo, cuando venga el mentiroso, cuando venga Satanás, que también usa a otras personas, hay falsos maestros, hay falsos apóstoles, hay falsos pastores, hay falsos cristianos. ¿Cómo saber que la persona que está hablando de las Escrituras dice la verdad o dice la mentira? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que representa la lluvia de Dios. Por eso venimos hoy para ser rociados con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo se derrame sobre ti y sobre mí. En cada llamado, generalmente nosotros hacemos una oración de arrepentimiento, les conducimos a esa oración, ponemos manos para ungirles con aceite, para que sean llenos del Espíritu Santo. Para que cuando salgas de aquí, salgas ungido de Dios, ungida de Dios, porque te vas a enfrentar al mentiroso allá afuera y tienes que tener discernimiento. Si lo que estás recibiendo en tus oídos es verdad o es mentira. Es lo que necesitamos hoy al entrar al internet. No entres al internet sin el Espíritu Santo. No tomes decisiones sin el Espíritu Santo. Dios todo lo estableció desde el principio para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de servirle. Servirle es trabajar. Volvemos al tema del trabajo. Dios estableció el trabajo desde el principio. La Biblia dice que el trabajo es un don. Es un don. Y dice la Biblia que debemos gozarnos en el trabajo. Vamos a leer lo que está en Eclesiastés. En el trabajo.
Eclesiastés capítulo 3, versículo 12 y 13 dice: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Alégrate en tu trabajo. Nunca maldigas tu trabajo, nunca menosprecies tu trabajo. Dale gracias a Dios por ese trabajo. Y también que es don de Dios, que todo hombre coma y beba. Es un don de Dios el trabajo, y también es un don de Dios que el hombre coma y beba. Todo viene de Dios. ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra forma de pensar? Porque hemos crecido en un pensamiento materialista, en un pensamiento humanista, en un pensamiento centrado en el dinero, donde hemos sido enseñados de que teníamos que estudiar y prepararnos para tener una profesión, una carrera por el mercado de trabajo, para salir a trabajar y ganar dinero. Nos materializamos en ello. Entonces, tú te enorgulleces por el trabajo que tienes y por las condiciones económicas que puedes tener en el trabajo, y entonces tú empiezas a decir: todo esto fue porque yo me lo gané, para eso estudié. Y si le das las gracias a alguien, es a tu papá o a tu mamá, generalmente a tu mamá. Mi mamá, que se desveló tanto tiempo y me ayudó tanto tiempo, por medio de ella es que yo soy lo que soy. Y honras a tu papá, honras a tu mamá. A veces uno dice: yo doy gracias también porque esa persona me ayudó. Cuando yo estaba en necesidad, él me abrió las puertas y me dijo: aquí hay un puesto de trabajo. Y entonces le das la gloria al hombre. La pregunta es: ¿dónde queda Dios? Si Dios es el creador de todo, Dios es el creador de la tierra, Dios es el creador del hombre, Dios es el creador del trabajo. Pero el hombre que no conoce a Dios le da la gloria a todos, menos a Dios. Vayamos a lo que dice la Biblia en Malaquías. Malaquías, esto es porque estábamos apartados de Dios en el pecado y por lo tanto creíamos de que todo dependía de nosotros mismos. El diablo nos tenía engañados, pero nadie hablaba del diablo, porque nadie habla del diablo. El diablo es astuto. ¿Cuándo venimos a conocer del diablo y su obra? Cuando ya somos cristianos y estamos en una iglesia como Maranatha. Estamos desenmascarando las obras del diablo. Dice la Escritura en Malaquías, capítulo 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, dice Dios, aquí está hablando Dios, sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? El hombre en la tierra le da la gloria o la honra al ser humano, pero no voltea a ver al cielo. La Biblia dice que Dios hace salir su sol para buenos y para malos. El hombre no entiende que el sol fue puesto por Dios como señal para trabajar, porque Dios, cuando hace salir el sol, es la señal que el hombre tiene que despertarse, levantarse de su cama y salir de su casa para ir a trabajar. Jesucristo dijo del trabajo que había que hacer a la luz del día. El día es para trabajar, la noche es para... Por eso Dios puso la luna.
Son señales en el cielo, pero nadie se ha fijado en estas señales hasta que ya nos hemos arrepentido de la dureza de nuestro corazón, de estar solamente pensando en lo terrenal, creyendo que este es el mundo en que debemos vivir eternamente y que todo lo que logremos hacer aquí en esta vida es lo que tendremos hasta en el más allá. Y estamos equivocados. Por eso necesitamos arrepentirnos. Todos los días Dios nos habla por medio del sol, todos los días Dios nos habla por medio de la noche, la luna, las estrellas, todos los días Dios nos habla por medio de un aire, un viento. ¿Cuántas veces necesitamos un aire fresco cuando hay calor? Una brisa. Dios nos habla de muchas maneras. Por eso tenemos que conocer al Dios que nos ama y darle la gloria a Dios. Antes de darle la gloria a alguien en la tierra, antes de honrar a alguien en la tierra, primero es Dios. Por eso la primera bendición que debes hacer es bendecir a Dios antes de bendecir al ser humano. Así que esto es caminar en el temor de Dios y en el agradecimiento de que Dios está contigo y conmigo. Vamos a ver cómo fue que Dios le dio el trabajo al hombre. Génesis, lo primero que Dios le dio fue el trabajo. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, o sea, el huerto del Edén iba a ser el lugar de trabajo. Y puso allí al hombre que había formado, lo puso allí en el huerto de Edén. Dice allí, versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno, ¿para qué? Para comer, subráyalo, para comer. Desde el principio Dios atendió la necesidad del ser humano. Dios creó en Adán un cuerpo con la necesidad de comer, por eso puso árbol para comer. Dice la Biblia en el versículo 29 de Génesis 1, y dijo Dios, Génesis 1:29, he aquí os he dado toda planta que da semilla. Aquí está la semilla. La semilla viene de Dios y Dios dio la semilla desde el principio a través de árboles que den fruto con semilla. He aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, ¿os serán para qué? Dios pensó en la comida tuya y mía. En Adán Dios estaba pensando en ti y en mí. Porque todos nosotros venimos de la sangre de Adán. Así que Dios creó a Adán, todavía no estaba Eva y Dios puso a Adán en el huerto. Versículo 15, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara. Subráyalo, ponle otra palabra allí, trabajara, para que lo trabajara, lo labrara. La primera actividad económica que Dios estableció en el planeta Tierra es la labranza o la agricultura, tal como se le conoce hoy. Por eso Jesucristo enseñó parábolas que tienen que ver con el labrador que salió a sembrar su semilla. La primera actividad económica en el mundo establecida por Dios es la agricultura, porque de la tierra vendría el alimento. Un país como México que no cuide su agricultura no tendrá para comer. Y son los problemas que tenemos en algunos países donde están descuidando la agricultura. Uno de los países
maravillas hoy en día es Israel. Pero Israel está en la atención de Dios de acuerdo al pacto que Dios estableció desde el principio, porque cuando Israel fue establecido en 1948 en donde hoy está, le entregaron puro desierto, pura piedra, pura montaña pelada. Es bueno ver las fotografías de 1948 cuando le entregaron esa tierra a Israel. Compárala con la tierra de hoy, siglo XXI. Hoy Israel es todo un vergel. Israel es el granero para toda Europa. Y es un pedacito de tierra no más grande que el estado de Veracruz. Pero Dios está con ellos en cuanto a la economía. Por eso la economía mundial gira alrededor de los judíos. Todo esto, esa historia, tiene que ver con Abraham. Pero esa bendición también tú la puedes tener, yo la puedo tener si conocemos los principios de Dios. Aquí tenemos cómo Dios puso a Adán en el huerto de Edén para que lo labrara, número 2, para que lo trabajara, y número 1, y número 2, para que lo guardase. ¿Por qué tenía que proteger la cosecha, la siembra y la cosecha? Porque siembra y cosecha. ¿Por qué tenía que protegerse la siembra y la cosecha? ¿Por qué tenía que protegerse el alimento? ¿Por qué? Para que no hubiese robo. ¿Quién es el ladrón? Juan 10:10, Jesús dijo que Satanás era ladrón y el ladrón estaba en la tierra para hurtar, matar y destruir. Por eso Dios estableció desde el principio la responsabilidad en Adán de proteger. Todo viene de Dios. Dios da el trabajo, Dios da la semilla, Dios da la vida y Dios delega autoridad para protección contra un diablo que estaba en la tierra. Dios no quiere de que tú y yo vivamos fuera de la bendición de Dios. Aquí tenemos entonces en Génesis la creación del matrimonio. Dios creó a Adán y a Eva. Dios dijo, no es bueno que el hombre, versículo 18, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Yo creo, eso es un pensamiento mío, que Dios posiblemente Él vio a Adán y vio la responsabilidad que ponía en Adán de trabajar y proteger, y entonces yo creo que Dios dijo, no va a poder solo, le haré ayuda idónea. Por eso hoy en día, en Jesucristo, una mujer en Jesucristo, porque antes de Jesucristo, la mujer vivió y ha vivido humillada, vejada, avergonzada, aplastada por el hombre. Pero todo esto vino por el pecado que cometió Eva. El pecado trajo todas estas consecuencias. Y la maldición de la economía en la familia por el pecado de Adán. Por eso las personas que no son cristianas y son varones están ligados al dinero, aman al dinero, hacen del dinero su propio Dios. Y no comparten, están en el matrimonio y ellos dicen, esto es mío, para eso yo trabajo, y muchas veces le dan migajas a sus esposas. Estoy hablando de personas no cristianas, personas apartadas de Dios. Pero todo esto es por la maldición del pecado que vino en Adán
tiene que ver con la economía, tiene que ver con el dinero, y en Eva tiene que ver con el sometimiento. Dios dijo, por tu pecado, Eva, tu marido se enseñoreará de ti. Y por eso estamos viendo cómo el varón ha tomado ventaja. Oímos las noticias, noticias que hablan de la violencia de género. Por eso estamos ministrando, orando, liberando a los cautivos, echando fuera el espíritu misógino que pueda haber en el varón. El espíritu misógino es el espíritu que odia a las mujeres. Cuando Dios confrontó a Adán en su pecado, Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste, ella me dio de comer y yo comí. De otra manera, le echó la culpa a su mujer. Cuando una persona está en pecado, le echa la culpa a todos los demás, menos reconoce su pecado. Por eso arrepentimiento es un reconocimiento personal. Si tú estás aquí, Dios está hablando a ti personalmente. No pienses en las personas que no vinieron. Este es un mensaje personal. El arrepentimiento es personal. Dios confrontó a Adán en primer lugar, porque las instrucciones fueron a Adán, al varón, y el varón le echó la culpa a su mujer. Después Dios fue a la mujer y la confrontó Dios en su pecado. Otra historia hubiese sido si Adán se hubiese arrepentido reconociendo su pecado. Otra historia hubiese sido si Eva hubiese reconocido su pecado. Pero tampoco Eva reconoció su pecado y le echó la culpa ¿a quién? Todo es el diablo. Así que es la naturaleza caída, la naturaleza humana caída. Así nacimos tú y yo en esta tierra, hasta que un día oímos el Evangelio de Jesucristo y nos arrepentimos de todo pecado y entramos al reino de Dios. ¿Le dan la gloria al Señor? ¡Sí! ¡Aleluya! Por eso estamos contentos, agradecidos por todo lo que Dios ha hecho. Si no fuese por el amor de Dios, no estaríamos aquí. Ahora tú y yo necesitamos crecer en el conocimiento de la Biblia, en el conocimiento de Dios. Para eso venimos hoy domingo, para levantar nuestro nivel de fe, para no retroceder, porque el diablo sigue estando en la tierra y sigue tratando de engañar. El diablo quiere que tú retrocedas en tu fe. El diablo quiere de que tú no creas en la sanidad, no creas en las bendiciones de Dios. El diablo trae miedo y temor. El ambiente de México es un ambiente de miedo y de temor. La gente vive con miedo, hay una psicosis de miedo. ¿Cuántos saben de que todos los hijos de Dios, cuántos son hijos de Dios? Sí. Y los que no, vamos a hacer el llamado para que sean hijos de Dios. ¿Cuántos saben que todos los hijos de Dios, todos nosotros como hijos de Dios, tenemos seguridad personal? ¿Quiénes son nuestra seguridad personal? Los ángeles. Nosotros no necesitamos contratar gente para que nos guarde las espaldas. Hay ángeles que guardan tus espaldas. Ángeles, ángeles. Ángeles. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Creó Dios a la mujer. Por eso hoy en día la mujer también puede trabajar, la mujer se puede desempeñar. Hay ciertas actividades que la mujer no lo puede hacer, solamente el varón, pero también la mujer tiene un cerebro que puede desarrollar. ¿Entendido? En Jesucristo, dice la Biblia, esto es importante, en Jesucristo, Gálatas, porque en Jesucristo está el cambio tanto para el varón como para la mujer.
Y debemos entender, en Jesucristo ya el varón ya no debe ser misógino si fue misógino, o sea, ya no debe ser violento con la mujer si un día lo fue, todo lo contrario, debe dar gracias al Señor por la mujer todos los días, orar por su esposa, orar por sus hijas, orar por su familia, y la esposa también orar por su esposo y sus hijos, orar unos por otros. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 3, está hablando de la salvación en Cristo. Si tú ya eres cristiano o cristiana, esto es lo que Dios dice de ti y de mí. Dice aquí, versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Tú ya entraste a la salvación, te bautizaste en agua, fuiste revestidos de Cristo. Estás revestido, estás protegido. Versículo 28, ojo con este versículo. Versículo 28, ya no hay judío ni griego. Antes de Jesucristo, los judíos no se llevaban con los griegos. Los griegos eran gentiles. Y desde el pensamiento judío, los judíos decían que todos los gentiles eran perros inmundos. A los romanos le llamaban perros inmundos. Ellos no se contaminaban con los gentiles. Ellos eran la élite. Había enemistad entre judíos y gentiles. Quien vino a destruir todas estas fortalezas de odio y de división entre gentiles y judíos fue Jesucristo. En el Evangelio de Juan, allí la Biblia habla en el capítulo 4 cómo Jesús un día fue a Samaria. Samaria era tierra, eran primos de los, pero eran gentiles, eran samaritanos. Desde el punto de vista de los judíos eran inmundos. Y entonces esta mujer samaritana le dijo a Jesús, pero entre judíos y samaritanos no se llevan. Y fue allí donde Jesús le entregó el mensaje de salvación a esta mujer. Esta mujer creyó, se convirtió y fue un instrumento de Dios para evangelizar a toda una gran ciudad, Sicar, en Samaria. Es lo que Dios hace. Dios te saca de tu condición donde estabas, de tu pasado, te transforma, te cambia, te unge y te envía a ganar almas. Esto es lo que hoy conocemos como la cosecha de almas y es el trabajo que Dios nos ha encomendado. Aquí dice en el versículo 28, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, número 1, tampoco hay esclavo ni libre. No hay ya personas esclavas, no hay personas libres. Porque si tú eres cristiano, hombre o mujer, ahora tú pasaste a ser un esclavo de Cristo. Ya no vives para ti, ¿vives para quién? Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy crucificado, ya no vivo yo. ¿Estamos entendiendo? Este es el cambio. Este es el cambio. Antes vivías en tus pensamientos, en tus proyectos, en tu futuro. Ahora Dios te ha comprado para que vivas de acuerdo a su plan. ¿Entendido? Por eso venimos hoy para entender cuál es el propósito de Dios en cada vida y de manera especial en la iglesia Maranata. Dice aquí, no hay varón ni mujer, esto es importante subrayarlo, ya no hay varón, ya no hay diferencia entre el varón y la mujer. De otra manera, ya no hay diferencia entre ser varón y ser mujer. ¿Por qué? ¿Dónde está la clave?
¿Por qué? Porque ahora somos ¿qué? Somos espíritu que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo y ya no caminamos en el alma como lo caminábamos antes de Cristo. Una persona que no es cristiana camina en su alma carnal, dominada por el pensamiento humano, el pensamiento de este mundo, dominado por el sexo en su cuerpo, la concupiscencia de la carne. El alma carnal deseaba todo ello. Eso es la concupiscencia, son los deseos inmoderados al mundo, a la atracción del mundo, a la sexualidad del mundo. Por eso tanta fornicación, tanto adulterio, estamos viendo todo esto. El diablo a través del adulterio y la fornicación aplasta a la persona. Y esas personas ni cuenta se dan. Personas que se toman la fotografía semidesnudos, personas que están presentando su cuerpo atlético, mujeres también, y no saben que lo que el diablo está haciendo es avergonzándolos, desnudándolos. Fue lo que Dios le dijo a Adán y Eva después del pecado. ¿Quién les enseñó? Que estaban desnudos. El diablo tiene desnudas a muchas personas y ni cuenta se dan. Tengan cuidado con ello. Por eso hay tanta violación sexual hoy en día, porque a través del sexo el diablo atrapa. Así que una persona que no es cristiana camina en su alma, dominada por los deseos de su carne, la concupiscencia de la carne. No tiene vida espiritual, no hay vida espiritual, no hay vida espiritual, hay muerte espiritual. Son personas que tienen vida física, vida biológica en la carne. Su corazón bombea la sangre, el cerebro también, pero no tienen vida espiritual, no tienen vida de Dios, no tienen conocimiento de la verdad. Viven en la mentira del diablo, en el pensamiento de lo humano. Viven confundidos y engañados. Y tratan de resolver todo en su pensamiento humano. La ayuda del ser humano. Dios no está de por medio. Pero cuando esa persona recibe el Evangelio y se arrepiente, cambia su forma de pensar, sale del reino de Satanás y Dios el Padre lo traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo para empezar un proceso de salvación. Debemos ir creciendo en la salvación. Si tú tienes 5 años de ser cristiano, así debe ser tu fe. Ya no tienes por qué estar temiéndole a Satanás. Dice la Biblia, someteos a Dios, resistid al diablo, ¿y el diablo qué? ¿Quién es el que huye? ¿El cristiano o el diablo? Entonces decláralo, es el diablo que debe huir. Yo no huyo del diablo, es el diablo que huye de mí. Eres una amenaza para el diablo. ¿Quiénes son amenazas? Levanten la mano los que son amenazas del diablo. Decláralo. Eso dice Santiago, la palabra de Dios. Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá. ¿Cuál es el arma del diablo? El miedo, el miedo, el miedo. No, ten cuidado porque nada más salga de Maranata. Por eso te voy a ungir. Voy a orar por ti. Por eso dice la Biblia, no dejes de congregarte porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Por eso tienes que cambiar tu forma de pensar. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento y es un cambio de actitud y es un cambio de trabajo. Trabajo. Vamos a leer lo que está en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es el trabajo que todo cristiano debe tener? Todo cristiano debe tener 2 trabajos. El trabajo físico y el trabajo espiritual. Cuando no éramos cristianos, el trabajo físico. No nos metíamos a lo espiritual porque no teníamos vida espiritual.
Pero cuando venimos a Jesucristo, entonces nace nuestro espíritu a la vida del espíritu para trabajar en el espíritu. ¿Y cuál es el trabajo en el espíritu? Es el trabajo de lo eterno. Dice la Escritura en el Evangelio capítulo 4, esta palabra el Señor me la ha dado, la voy entendiendo más. En el Evangelio capítulo 4, los discípulos trajeron la comida física a Jesús. Jesús dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Capítulo 4, versículo 32. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Está hablando de la comida física, los apóstoles. Jesús está hablando de la comida espiritual. Dos pensamientos diferentes. El pensamiento de sus discípulos, ellos pensaban en base a lo natural. Jesús estaba pensando en base a lo eterno, a lo espiritual. Así que la comida, el trabajo, la comida, trabajo, comida, dinero, todo está relacionado. Versículo 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Y fue cuando Jesús habló de la cosecha. Dice aquí, versículo 34, Jesús les dijo, mi comida, esta es la comida, vamos a trabajar por la comida. Recuerda, todo trabajo es para la boca. Cuando no éramos cristianos trabajábamos solamente para satisfacer el cuerpo, pero ahora trabajaremos para lo eterno. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese es el propósito de Dios para haberte llamado a ser un cristiano o cristiana. ¿Cuántos son cristianos? La voluntad de Dios para ti y para mí es de que hagamos la voluntad de Dios con respecto a la salvación. ¿A qué vino Jesucristo? ¿A qué vino Jesucristo? A salvar a los pecadores, porque toda la humanidad está bajo pecado y por el pecado bajo sentencia de muerte. Si las personas en una ciudad como Villahermosa mueren en su pecado, ¿a dónde se van? Al infierno, a la condenación eterna. Por eso tenemos que rescatarlos de la eternidad en el infierno. Por eso tenemos que trabajar para Dios y este es el trabajo de la eternidad. Y el que trabaja recibe salario. Dios se compromete a bendecirte en el trabajo secular. El trabajo lo tendrás incremento, tendrás favor y gracia con tu jefe. Pero recuerda, ese no es el trabajo principal. El trabajo principal para ti, para mí, como cristianos. Cuando no éramos cristianos es el trabajo principal. Pero ahora como cristianos ya no es el trabajo principal el secular. ¿Cuál es el trabajo principal? Ganar almas. Cuando Dios me dio conocimiento de esta verdad, yo le dije, Señor, ¿y dónde voy a trabajar para ganar almas? Pues allí donde tú estás. Para eso te he dado ese trabajo. Tienes 15 años de trabajar allí. Tienes muchas personas a tu alrededor. Todos los días tienes alumnos. Tienes 4 grupos de 4 por 40, son 160 personas todos los días. Allí vas a hablar. Cuando yo entendí todo esto, primeramente me arrepentí nuevamente porque estaba yo rodeado de personas y no me había dado cuenta de lo que tenía yo que hacer por la salvación de muchas personas. Y entonces yo le decía, Señor, ¿y qué es lo que le voy a decir? Todavía no conozco mucho de la Biblia. Tu testimonio. Dios te salva para salvar a otros. Dios te da un trabajo y de allí Dios marca el campo de trabajo para que tú ganes a otras personas. Por eso cada quien se debe revisar qué es lo que Dios te ha dado, una empresa, un negocio. Ahora cambia tu forma de pensar. Por la gracia y el favor de Dios tienes esa empresa, ese negocio.
Tú eres hábil para los negocios de una manera personal, por la gracia y el favor Dios te lo ha dado. En un momento Dios puede perturbar tu mente y adiós negocio, ya no tienes capacidad para hacer negocio. En un momento viene la enfermedad y allí quedaste. La crisis que se vive en México y en el mundo en lo económico ha dejado a muchas personas desempleadas. Muchas personas están allá afuera buscando la comida. Así que por eso tenemos que aprender a depender de Dios. Estos son los principios que hay con respecto al trabajo. Este es el principal trabajo. Capítulo 4, versículo 6, versículo 27. 6:27. Esta es la voluntad de Dios. Trabajad no por la comida que perece. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Subráyalo en tu corazón. Si eres un hijo de Dios, hija de Dios, este es tu trabajo. Tú no tienes por qué estar ocioso. Todos los días hay que trabajar, todos los días. ¿Cuál es tu campo de trabajo? El trabajo donde estás, o el lugar donde estás 8 horas. Los que son estudiantes, pues en la escuela, los que son maestros, pues también, y los que tienen un trabajo.